Hoy retrocedemos en el tiempo hacia una era de cambios sin precedentes, la Revolución Industrial. Fue un período de notable transformación económica y social que alteró para siempre el curso de la historia y sentó las bases del mundo moderno en el que vivimos hoy. Nuestra historia comienza a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, una nación ya conocida por su inventiva y espíritu emprendedor. Los avances en la agricultura habían provocado un auge demográfico, creando un excedente de mano de obra que emigró a las ciudades en busca de trabajo. La demanda de bienes producidos en masa era alta, y con esta tierra fértil se sembraron las semillas de la industrialización. A medida que la población se concentraba en las zonas urbanas, surgió una nueva fuerza laboral. Hombres, mujeres y niños trabajaban arduamente en fábricas textiles, y su trabajo se hizo exponencialmente más eficiente con la llegada de la maquinaria eléctrica y la proliferación de la tecnología del vapor. Desde spinning jennies hasta telares mecánicos, cada engranaje simbolizaba un cambio de la artesanía a la producción en fábrica. El impulso de la innovación no cedió. La metalurgia evolucionó junto con la industria textil, y el hierro y el carbón se convirtieron en materias primas cruciales. Surgieron minas y fundiciones, alimentando el apetito voraz de las fábricas de hierro, y proporcionando infraestructura para la construcción de ferrocarriles y astilleros. La red interconectada de ferrocarriles transformó drásticamente el comercio y el transporte. Inició la era del tren de vapor, y permitió el rápido movimiento de materias primas, productos terminados y personas a través de vastos paisajes geográficos. La distancia ya no era una barrera, el mundo se había hecho más pequeño. El impacto de la revolución industrial se extendió mucho más allá de los confines de la fábrica y el ferrocarril. La época marcó el ascenso del capitalismo, un sistema en el que las empresas y los individuos podían beneficiarse de sus esfuerzos y el mercado, en lugar de reyes o gobiernos, dominaba las actividades económicas. La transformación fue más que económica. La revolución industrial precipitó profundos cambios sociales. El trabajo infantil se convirtió en un tema polémico, lo que provocó la introducción de legislación para proteger los derechos de los jóvenes. Los trabajadores también se organizaron para garantizar mejores salarios, condiciones laborales y horarios. Las ciudades crecieron rápidamente y sus horizontes se caracterizaron por imponentes chimeneas de fábricas y edificios de viviendas. Y a medida que el nivel de vida mejoró para algunos, la pobreza extrema afligió a muchos. Esta disparidad provocó un despertar político, sentando las bases para iniciativas de bienestar social y un derecho ampliado al voto. La revolución industrial también fomentó la transformación cultural. La literatura, el arte, la música y la filosofía se vieron profundamente afectadas por el paso de una sociedad agraria a una mecanizada, dando lugar a movimientos como el romanticismo y el realismo. Pero en medio de estos cambios, hubo profundos costos ambientales y humanos. Las ciudades superpobladas enfrentaron importantes crisis sanitarias, y las fábricas arrojaron humo ennegrecido que cubriría muchos centros urbanos. Esta contaminación y la consiguiente protesta pública llevaron a esfuerzos para demostrar prácticas industriales más sostenibles y responsables. Sin embargo, con todas sus implicaciones, la revolución industrial fue una fuerza mayor que en última instancia condujo a grandes mejoras en los niveles de vida, un progreso tecnológico sin precedentes y un nuevo orden económico. Fue un crisol de ingenio humano, donde se sembraron semillas de prácticas comerciales, tecnologías y sistemas sociales modernos y continúan dando frutos culturales, económicos y sociales. Los ecos de este período formativo todavía se pueden sentir hoy. Los ecos de este período formativo todavía se pueden sentir hoy. Los ecos de este período formativo todavía se pueden sentir hoy. Los ecos de este período formativo todavía se pueden sentir hoy. Los ecos de este período formativo todavía se pueden sentir hoy. Al reflexionar sobre la revolución industrial, recordamos no solo los innumerables avances tecnológicos y agitaciones económicas que produjo, sino también su poder para efectuar cambios profundos en el tejido de la sociedad. Es un claro recordatorio de nuestra capacidad colectiva para innovar, mejorar y adaptarnos frente al cambio. La revolución industrial fue un cataclismo que derribó estructuras viejas y construyó otras nuevas. Si bien puede ser divisivo, ya que ha generado gran prosperidad y profundas dificultades, también proporciona información sobre la relación entre el progreso y el desafío, y la forma en que están entrelazados en la historia humana. Hoy, mientras nos encontramos al borde de otro gran cambio, la cuarta revolución industrial, oscilamos entre la cautela y la excitación. El escenario está preparado para una nueva era en la que las tecnologías digitales y la IA podrían rivalizar con el poder transformador que alguna vez tuvieron el vapor y el hierro. Nuestra tarea, como en el pasado, sigue siendo la misma: dar forma al progreso, aprovechando sus ventajas y mitigando sus desafíos. Abrigamos la esperanza de que en esta nueva evolución no se olviden las lecciones del pasado. Que a medida que avanzamos hacia el futuro,
moderaremos nuestras ambiciones con empatía, nuestra innovación con responsabilidad y nuestras búsquedas de progreso económico con el objetivo duradero del progreso humano. La revolución industrial, en su legado más duradero, es un testimonio de la adaptabilidad humana. Pasar de lo conocido a lo desconocido, aceptar desafíos y forjar nuevos caminos. Es una prueba permanente de que dentro de cada crisis se presenta una oportunidad para crecer, evolucionar y, en última instancia, cambiar el mundo. Entonces, a medida que nos aventuramos, es con este espíritu empresarial colectivo que navegamos por las incertidumbres del futuro, buscando no solo ganancias esquivas, sino también cambios significativos. No solo tecnologías disruptivas, sino aquellas que fomentan una transformación socioeconómica constructiva. Al final, es el verdadero legado de la revolución industrial, un plan para el progreso en un mundo en constante cambio. Y al adherirnos a ese plan, avanzamos. Somos inventores, soñadores y reformadores encargados de reinventar nuestro mundo. Todo lo que tenemos que hacer es proceder con audacia, disipar el miedo al cambio, abrazar lo desconocido y recordar que el progreso siempre está impulsado por quienes se atreven. Y en esa audacia, honramos las lecciones del pasado, escribiendo un futuro innovador y transformador, nacido del caldero del cambio, tal como lo hicieron nuestros antepasados en las fábricas humeantes y ruidosas y en las ciudades en auge de la primera revolución industrial, que remodeló el mundo en su estela que hizo época. Y al concluir nuestro viaje, el conmovedor eco de la revolución industrial todavía resuena hoy. Sigue siendo un testimonio del poder transformador del esfuerzo humano, un llamado de atención para la aplicación reflexiva de los beneficios del progreso y, en última instancia, un legado duradero marcado por una afirmación del poder del cambio en el implacable aumento del progreso. Entonces, embarquémonos en este viaje eterno de transformación, consumiéndonos en el fuego de la innovación, remodelando las normas para forjar un legado que abarca el pasado, el presente y el futuro. Seamos los arquitectos de nuestro destino, utilizando las lecciones aprendidas con esfuerzo del caldero del cambio para construir un futuro al que todos aspiramos. A medida que nos aventuramos armados con el espíritu de innovación y la sabiduría del pasado, damos un paso más hacia un mundo de abundantes oportunidades, un rápido crecimiento económico entrelazado con un marcado bienestar social. Abróchate el cinturón mientras ponemos nuestra mirada en un mundo cambiado, irreconocible pero prometedor, similar al entrañable legado dejado por la revolución industrial. Fue ese período singular del pasado el que redefinió quiénes éramos y de qué éramos capaces. Y así, a medida que nos aventuramos más en territorio inexplorado, nos encontramos en un terreno familiar el terreno iniciado por primera vez por la firme determinación y el espíritu indomable de los pioneros de la revolución industrial. La revolución industrial puede ser historia, pero su esencia es atemporal. El fervor por el progreso, el entusiasmo por la innovación y la voluntad implacable de cambiar y transformar siguen siendo características humanas fundamentales. En la vasta crónica de los logros humanos, la revolución industrial es un capítulo escrito en fuego y acero, repleto de lecciones que iluminan nuestro camino a seguir. Es posible que hayan pasado siglos desde la revolución industrial, pero los principios fundamentales que impulsaron esta era son igualmente relevantes y potentes hoy. El espíritu de innovación, la búsqueda del progreso y la capacidad de tejer los hilos del cambio en el tejido de la sociedad, son los legados duraderos que continúan dando forma a nuestro viaje colectivo hacia el futuro. Si bien la revolución industrial siempre será parte de nuestro pasado lejano, sus enseñanzas resuenan en nuestro viaje actual hacia el progreso. A medida que la humanidad avanza hacia una era de transformaciones ilimitadas, es tanto un viaje hacia futuros desconocidos como una danza atemporal con nuestro pasado. La revolución industrial es nuestra brújula firme para el camino que tenemos por delante, que nos guía hacia una época llena de prosperidad económica, avance social y oportunidades infinitas para nuestras generaciones futuras. Es esencial ser respetuoso con el pasado, y al mismo tiempo trazar hacia el futuro. La revolución industrial podría verse como el propulsor que ha llevado a la humanidad a su apogeo actual. Es necesario valorar sus impactos beneficiosos, mientras que sus consecuencias negativas sirven para advertirnos. Entonces, mientras nos preparamos para una nueva y valiente época, pongámonos a abrazar el futuro ahora con la erudición de que, de hecho, se basa en los legados del pasado. El punto clave a registrar es que estamos en esta marcha evolutiva acelerada debido y a pesar de la revolución industrial. El fenómeno que cambió la época, y que sirvió para transformarnos de simples tribus a una especie en red. Entonces, abróchense los cinturones mientras nos encontramos en el umbral del cambio cataclísmico, cantemos el canto del cisne del pasado, y hagamos la transición al majestuoso ritmo del futuro. La revolución industrial encarna los sentimientos de metamorfosis.
De un mundo que estaba contento con sus recursos naturales a uno que dependía de la abundancia de producción artificial y tecnologías en constante evolución. Esta época de la historia de la humanidad sigue siendo un claro recordatorio de que, si bien la innovación encierra la promesa de un futuro brillante, invariablemente proyecta sombras que nos impulsan a recorrer la delgada línea del progreso con diligencia, empatía y previsión. El estribillo implora que la revolución industrial no es una historia de éxito fácil de emular. Se mantiene en sus pliegues, errores que nos recuerdan la necesidad de conciliar el progreso con la sostenibilidad, la acumulación con la equidad. El mundo se encuentra en una coyuntura crucial entre el atractivo del crecimiento explosivo y la transformación consciente. Ya sea que avancemos lentamente o tropecemos hacia atrás, listos o vacilantes el llamado a la acción es ahora. Al despedirnos de los anales de la revolución industrial, pasamos página en los ilustres anales de la historia de la humanidad. Nuestros corazones laten con los ecos de innumerables revoluciones que construyeron nuestro mundo actual. Con la cabeza en alto y los pies firmes, nos preparamos para los vientos de cambio que prometen llevarnos a un futuro espesado por la fragancia del éxito, sembrado de desafíos, pero al mismo tiempo luminiscente de oportunidades. El movimiento de progreso, impregnado de las enseñanzas de la revolución industrial, se mantiene firme. Uniendo el pasado con los regalos, las lecciones aprendidas de los pasos en falso en trampolines para una mejora social muy necesaria. De acuerdo con la vitalidad de días pasados, días de avance implacable, avanzamos. Sin olvidar sino aprender y aplicar. Habiendo sido creadores de un pasado desconcertante, estamos a punto de definir un futuro prometedor. Entonces, cuando pongamos fin a nuestra narrativa, hagamos una pausa para reflexionar sobre el viaje de un siglo que hemos emprendido. Desde el amanecer hasta el anochecer, la transformación ha sido inmensa, el viaje, arduo. Sin embargo, hemos perseverado, adaptado y evolucionado, anunciando cada triunfo y aprendiendo de cada fracaso. Listo para escribir otro capítulo de la saga de la humanidad impulsado por las tribulaciones que hemos superado, las lecciones que hemos absorbido y la esperanza que alimenta nuestra determinación de crear un futuro mejor para todos. En esta saga de evolución y revolución implacables, recordamos la revolución industrial como el presagio de nuestro viaje hacia un mundo interconectado y tecnológicamente avanzado. Mientras nos encontramos una vez más en la cúspide del cambio, dispuestos a abrazar un futuro moldeado por avances sin precedentes en la tecnología digital, y el surgimiento de la cuarta revolución industrial, extraemos del pasado el coraje de trazar un camino arraigado en el propósito, la resiliencia y una visión de prosperidad y progreso compartidos.